Vamos adelante con la segunda, que se titula Universidad y MIR, la transición de grado a especialización. En esta sesión contamos como moderador con Fernando Caballero, él es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, y con él estarán Miguel Ángel Máñez, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Antonio Company, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y presidente de la Comisión de la Conferencia Nacional de Decanos, y David Carrillo, que es médico residente de dermatología en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Gracias a los cuatro y le cedo la palabra a Fernando. Muy bien. Buenos días a todos, tardes ya, me imagino. Y comenzamos así con esta mesa que tendrá un enfoque de diálogo. Vamos a hablar de la transición esta compleja que hay entre el grado y la residencia. Y bueno, pues tenemos una compañía que nos podrá aclarar casi todo lo que se quiere plantear. La idea es, bueno, hay un posicionamiento de inicio pues, que podemos intuir en cada parte. Esto es un tránsito de continuidad entre la universidad y la formación especializada. Y si uno imaginase esto en un mundo ideal, seguro que tenéis algunos hijos estudiantes de medicina recientes o pasados, ¿no? Y bueno, la experiencia estará cercana también de vuestra parte. En un mundo ideal, pues uno accedería al acabar sus estudios de bachiller a una carrera en la que se le ha valorado seguramente no solo por su rendimiento en el bachiller, sino también por un perfil de competencia personal adecuado para la medicina, como ocurre en otros países. Ingresaría en ese grado donde le esperan y le explican que desde Bolonia en adelante pues estamos preocupados por producir células pluripotenciales, ¿no? Que luego se diferencien hacia las especialidades, pero queremos darles un perfil de competencia clínico amplio, que no solamente les permita el abordaje de los problemas de salud, sino que también tengan esas otras cuestiones que se engloban en el profesionalismo, que es el ser médico, y que durante los 6 años largos de universidad podrán tener esa formación para no solamente superar el examen de ingreso en la residencia, el MIR, que en el mundo ideal pues sería un examen de trámite, donde se le reconoce a uno aquello que ha estado haciendo durante los años de universidad, porque se le ha evaluado de una forma objetiva, transparente, equiparable y justa, y uno pues con una prueba de conocimiento para hacer el ranking, más que para seleccionar, entraría en un territorio de especialidad donde hay un acompasado entre plazas disponibles, candidatos que quieren acceder, y entra entonces sintiéndose el primer día de residencia, una vez superado esa puerta estrecha del examen, primer día tranquilo, donde los problemas de salud comunes de la población que atienden los compañeros en las urgencias pues van a ser perfectamente asumidos sin gran problema. Problemas de salud frecuentes y prevalentes y quizá problemas graves y críticos que cualquier médico debería manejar también. Bueno, no sé cuál fue vuestra experiencia personal en vuestro tránsito en este momento de la educación médica tan crítica. Quizá no fue tan suave ni tan claro y seguramente pues uno no recibió la formación que esperaba, seguramente tan integral durante los años de universidad y sobre todo no se sintió tan competente y seguro al comenzar la residencia, ¿no? Bueno, de todo esto vamos a hablar. Es un tránsito complejo porque está gobernado por distintos responsables y no siempre en este camino pues, ha habido planificación conjunta o ni siquiera quizá diálogo tampoco, ¿no? Y por eso esta mesa quiere ser más de diálogo que de ponencia y así la hemos pactado previamente, ¿no? De forma que lo que vamos a proponer es una charla donde cada uno de ellos pues, podrá posicionarse en aquello que le compete más, en el caso de la universidad o en el caso de la residencia. Tenemos además a un residente en formación, que será el Tribunal Supremo de lo que aquí se diga, porque él tiene realmente el criterio de la experiencia personal de lo que hoy está pasando en las universidades hasta hace muy poco y en breve ya en los próximos años en la residencia. Bueno, todo esto en realidad creo que para que no haya la sensación de que vamos a echar culpas a nadie ni que se pretende aquí hacer, hacer un debate en el que uno tiene que reconocer... Bueno, yo voy a contar mi historia personal, que durante los últimos 40 años dedicados a la medicina pasó por 15 años de responsabilidad como jefe de estudios, tutor de residentes primero, luego jefe de estudios de una unidad docente y luego el azar hizo que me convirtiese en decano de una facultad de medicina. Durante los años de jefe de estudios, la impresión que tenía cada año con el ingreso de la nueva promoción era que no era lo que recibíamos esa célula pluripotencial, ¿no? Sino que venían
estudiantes cada vez con seguramente un exceso de conocimientos, pero también con carencias muy importantes en asuntos que eran los que competían en la residencia, ¿no? Básicamente el manejo de problemas de salud. Carencias importantes de manejo clínico, pero también de relación con los pacientes. En la mesa previa se ha tratado a fondo estas insuficiencias de la educación médica y esa era la queja que teníamos desde el mundo del posgrado, ¿no? Así recibimos con alivio que en el 2018 el Real Decreto 183, creo que fue, regulase la supervisión del estudiante y del ya residente durante un primer año en el que había supervisión de presencia física y por escrito de cualquier documento, ¿no? Por seguridad de los pacientes y del propio residente. Cuando me convertí en académico, digamos, o en docente en la universidad, empezamos a ver la cosa de otra forma. Es cierto que mi vida previa fue pre-Bolonia y justamente la facultad que hoy coordino abrió sus puertas en el año 2010, cuando entró en vigor definitivamente el Plan Bolonia. Y en ese momento la sensación fue muy distinta. Y es que todos los esfuerzos que desde la universidad podamos hacer en pro de esa formación integral, donde buscamos algo más que el conocimiento y la transmisión del conocimiento en clases magistrales, sino capacitar realmente y entrenar al alumno en el resto de cuestiones que le van a hacer falta, pues caen en saco roto el día de la prueba de selección para la residencia. Aparentemente todo eso no sirve para nada. Eso quizá determina también la mirada del estudiante, que empieza a dar importancia a lo que se le va a evaluar y quizá pues desprecia otras cosas. Y entonces esfuerzos como la simulación clínica, unas prácticas bien organizadas, pues no se aprovechan como se debiera, ¿no? Porque el estudiante está más ocupado entonces de la academia y del propio medio. En fin, de alguna forma todo esto son miradas que pueden cambiar en el tiempo, como en mi caso, pero que hoy se comparten aquí. Para hablar de todo esto debe haber un pasador, ¿no? Sí, gracias. Con este título que se nos ha sugerido, de mirar la transición entre el grado y la universidad, nos acompañan pues, los tres responsables que hoy pueden aportar valor para esta cuestión. Miguel Ángel Mañez, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias por tu presencia. Antonio Compañ, compañero, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y actualmente el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos el nombre completo es el más largo de institución que conozco, Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Facultades de Medicina de España. Creo que lo he dicho entero. Bien, tiene un conocimiento muy cercano, una experiencia muy larga, no solamente de su propia facultad en Alicante, sino de todas las facultades de medicina que periódicamente pues, nos reunimos en las conferencias de decano. Ellos, Miguel Ángel y Antonio, han compartido una mesa similar a esta, hablando del MIR, en la última plenaria de la conferencia de decanos, y como continuidad de aquello, pues hemos pensado tratar hoy de llegar a algún avance más, si es posible, algún acuerdo también. Y nos acompaña finalmente David Carrillo, médico residente del Hospital Valdebrón de Barcelona. Fue el número 3 de su promoción el año pasado, actualmente eres R2, entonces, de dermatología. Y sin más, pues pasamos voy a proponer brevemente cómo es la dinámica de la mesa. Vamos a conducirla de una forma, si es posible, diagnóstica y terapéutica primero. Hagamos primero un diagnóstico de las cosas que hoy no nos funcionan como nos gustaría, en opinión de la mesa, y finalmente tratemos también de debatir en torno a algunas posibles soluciones que se nos han ocurrido. Para eso, en las últimas semanas hemos reunido a un grupo, no sé si alguno de los presentes habéis estado, de tutores que tienen doble, digamos, adscripción. Son tutores de residentes en el hospital, pero también son o profesores o tutores de estudiantes, de forma que tienen la doble mirada actual y sincrónica, no pasada por el tiempo. Y les hemos preguntado que nos dijeran cómo ven este continuo, en qué medida, dónde están los puntos de roce y cómo se podrían arreglar desde el momento de ingreso en la Facultad de Medicina, donde ya hay algún problema con la selectividad y cómo es en España, a diferencia de otros países, ese proceso, hasta, por supuesto, el paso durante los años de facultad, el propio MIR y finalmente la residencia. Así que vamos a hacer una primera ronda un poco más tranquila, donde haremos una pregunta cebo, simplemente para detonar el sistema, pero luego sentiros muy libres porque tenéis más criterio que yo mismo para cualquiera de las cosas que se van a poner encima de la mesa. La pregunta que vaya para el mundo universitario, pues, lógicamente corresponderá al decano, etcétera, ¿no? Cada uno tenéis vuestra pregunta elegida. Por supuesto, al acabar cada uno de ellos de esa primera posicionamiento, digamos, de su responsabilidad,
El resto podemos hacer entonces réplicas, matizaciones, simplemente corroborar que estamos de acuerdo o no, para ir tratando de aproximar lecturas, que sería el intento del día. Así que sin más, si todo está claro, luego pasaremos a la parte terapéutica, que ya la explico un poco más adelante. Utilizaremos una herramienta concreta. Sobre el procedimiento inicial, entonces, si te parece bien, Antonio, comenzamos por secuencia lógica, por el grado. Y pensando en este continuo formativo, en lo que estamos haciendo, que no acaba en donde nosotros terminamos la responsabilidad, sino que todo está hecho para el siguiente paso. En principio, las facultades declaramos estar tratando de hacer una formación generalista e integral del graduado, ¿no? Que no solamente sea científico-técnica, sino también actitudinal, relacional, ética, en fin, con todas las dimensiones que tiene el trabajo clínico, y que le haga capaz no solamente de superar el examen MIR, que esto es un mínimo, digamos, la puerta estrecha de entrada al sistema, sino al día siguiente del ingreso en la residencia, yo diría disfrutar. No es lo que está pasando hoy día, por lo que leemos en la prensa respecto a incluso el daño en la salud de los estudiantes y residentes prematuro que estamos haciendo, ¿no? Quiero decir, estar seguro en la residencia, donde uno se puede manejar con la tranquilidad de que es alguien novato, pero con el perfil de competencia que se espera de él, donde se puede integrar perfectamente en un servicio y ya profundizar en su especialidad. Así que en este sentido, ¿crees, presidente, que las universidades hoy estamos alcanzando el objetivo de esa formación integral en todos nuestros alumnos? Realmente, si fuera necesario, ¿en qué asuntos convendría poner más hincapié, más esfuerzo para lograr que el egreso se produzca en condiciones de más garantías para el estudiante que vive el camino? Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos y a todos por estar aquí un año más. Gracias a la cátedra y gracias a la Fundación por invitarme de nuevo, porque es un placer estar aquí todos los fines, el último fin de semana del mes de julio, como una tradición, ¿no? Para intentar contrarrestar un poco el pesimismo de mi compañero de la Universidad, Miguel Hernández, y para que no piensen que todos somos pesimistas, les confesaré que yo soy un optimista nato. Un optimista nato, pero eso sí, no un optimista ingenuo, en absoluto. Con lo cual vamos a hablar de dar detalles y de hablar de conceptos. Ayer, día 28 de junio, celebramos el 40 aniversario de la publicación del Real Decreto 1558/86, por el que se regularon las bases del régimen de conciertos entre la sanidad, las instituciones sanitarias y la universidad. Han pasado 40 años. Ese Real Decreto fue muy importante basándose en el espíritu de la Ley General de Sanidad para crear lo que se llamaban hospitales universitarios, las plazas de profesores vinculados, el evitar, digamos, duplicidades en los recursos humanos y materiales a la hora de la docencia, y también, de alguna manera, en facilitar que los estudiantes adquiriesen competencias, adquiriesen conocimientos en el pie de la cama de los hospitales. Han pasado 40 años y ese Real Decreto posiblemente esté obsoleto y haya que actualizarlo, seguro, ¿no? Pero mucho ha cambiado en esos 40 años, ¿no? También, lo has comentado tú, y esto de hablar al final de la mañana hace que muchas cosas se hayan dicho ya, pero es evidente que todas las facultades de medicina de este país se han adaptado, mejor o peor, a la Declaración de Bolonia y a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Por lo tanto, adaptando sus planes de estudio a un sistema basado en competencias. Quizás lo más paradigmático de esta adaptación haya sido algo que, como decano y compañero tuyo, Fernando, creo que tenemos que tener una gran alegría y sentirnos muy orgullosos de haber conseguido, por ejemplo, hacer una ECOE con unos estándares criticables, pero con unos estándares homologados y similares en todas las facultades de medicina de este país, para que los estudiantes que acaban el sexto curso, acaban su rotatorio, sean sometidos a una prueba de características similares, donde se miden, como sabemos, factores claves, áreas claves como la anamnesis, la exploración, habilidades técnicas, profesionalismo, ética, etc. Bastantes cosas. Contestando rápidamente. ¿Las facultades de medicina hemos hecho lo que tenemos que hacer? Sobre el papel, sí. Sobre el papel, digamos que los diseños actuales de los planes de estudios
si se basan en competencias. Incluso, que también se ha comentado, más de la mitad, o aproximadamente la mitad de las facultades de medicina de este país están en el proceso o lo han obtenido ya el sello internacional de calidad de la World Federation, que es algo parecido, ¿no? Cuanto más auditorías nos hagan, más detalles y más diagnósticos veremos de cómo ha estado, ¿no? Y actuaremos en consecuencia. Bien es cierto que la World Federation no sirve solamente para estar en Estados Unidos, porque posiblemente ahora ya no vayan a Estados Unidos tantos como para ir antes, ¿no? Pero son criterios de calidad. Entonces, yo creo que las facultades de medicina sí estamos poniéndonos las pilas, pero hay que hacer mucho más, porque efectivamente se notan desajustes. Y se nota desajustes, y ahora me pongo el gorro de jefe de servicio y de tutor de residentes, y vemos que hay un desajuste en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, los residentes cuando llegan a los hospitales es posible que tengan áreas deficitarias, por ejemplo, en la gestión de incertidumbre, por ejemplo, o en ciertas habilidades técnicas, o incluso en el razonamiento transversal, ¿eh? Los planes de estudio, sobre todo en las facultades, digamos, más tradicionales, pues están como muy compartimentados, ¿no? en asignaturas, muy cerradas, ¿no? Entonces, lo que es un razonamiento transversal, un juicio clínico completo, a veces es difícil de obtener en esa instancia, ¿no? Y, por ejemplo, también algo que mejorar, hay que mejorar mucho, que también se ha dicho, son las técnicas de comunicación, o la gestión, por ejemplo, de dar noticias, etcétera, ¿no? Todas estas cosas sobre el papel existen, pero luego hay que llevarlas a la práctica. Y ahí es donde yo creo que existe un problema que después en la parte teórica, en la parte, digamos, terapéutica, podemos gestionar mejor, ¿no? Es evidente que hay que hacer cambios, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, del rotatorio, se ha publicado muchas veces por la CEMS, por ejemplo, por la CEM, por la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina, o incluso por la sección de médicos jóvenes, que en ciertas facultades o en ciertos hospitales da la impresión de que la visita a los hospitales más bien es una especie de turismo sanitario o unas prácticas excesivamente pasivas, ¿no? Cuando lo que deberíamos hacer es introducir a los estudiantes con un contrato laboral, como se decía en los residentes, ¿sí? A mí siempre me ha dado envidia que los estudiantes de enfermería tuviesen una labor que hacer en concreto en los hospitales y una función que hacen ellos, y si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. En cambio, los estudiantes de medicina siempre iban como un añadido al adjunto de turno o al residente de turno, como para aprender por contagio. Hoy en día eso está obsoleto. Hoy en día tenemos que dirigirnos más hacia actividades profesionales confiables y medir competencias y analizarlas y ver cuántas se tienen, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que cambiar, ¿no? O que hay que a pesar de que en el diseño sobre el papel esté puesto, hay que exigir que se haga así. O, por ejemplo, otra cosa que hay que cambiar o hay que mejorar en ciertas facultades son el tema de la simulación. La adquisición de competencias por simulación debería ser un proceso longitudinal a lo largo de la carrera, no una asignatura en no sé qué curso que sirva para aprender a hacer ECOES, ¿no? La simulación debería hacerse de forma gradual, poco a poco, y empezando desde el principio. O otra cosa, por ejemplo, que cada vez lo vemos más claro, es, vamos a ver, también se ha dicho, ¿no? Hay una enseñanza de medicina excesivamente hospital centralizada, ¿no? Entonces, eso tiene sus consecuencias y también tiene sus orígenes, ¿eh? Posiblemente las teorías de Flesner fueron el origen de esto, ¿no? Pero la realidad es que lo que necesitamos es un pilar fuerte que es la atención primaria, con lo cual posiblemente habría que hacer una reducción brutal de los contenidos que se imparten en las facultades de medicina. Eso, la última vez que dije esto lo dije en público en las jornadas, la número 100 de la Conferencia Estatal de Estudiantes de Medicina, y fue aplaudido lógicamente como tal, pero no lo hice por eso, porque es que creo que es verdad. Es decir, hay que reducir la cantidad de datos memorísticos que los estudiantes nuestros tienen que saber, porque es imprescindible para poder aprobar luego una evaluación que les va a suponer la vida, y dedicarnos más a urgencias o atención primaria, sobre todo, ¿no? Y yo creo que como primera respuesta rápida, esa. Muy bien, muchas gracias. Esa práctica es algo más que la observación que venimos haciendo. Esto, sobre todo para el 6º curso, sería renovar el programa, valorar la simulación clínica como algo longitudinal y no una experiencia puntual o vinculada a una evaluación. Y luego, efectivamente, la reducción de contenidos
Y la selección de contenidos, ¿no? Que los departamentos autónomos pues, siguen campando a sus anchas, ¿no? Decidiendo lo que la especialidad determina que debe ser enseñado, que es todo en general. Algún compañero, un italiano, dice que los académicos tenemos enteritis crónica de contar entera la especialidad, quepa o no quepa, en el continente que se nos da, ¿no? Si nos dejan menos créditos, corremos más, pero lo contamos todo porque hay una especie de pasión por no dejar nada. Sí. ¿Algún comentario, qué te parece David al respecto de estos cambios? ¿Cómo los hubieras vivido si hubieran ocurrido o ya han ocurrido en tu facultad? Bueno, en primer lugar también me sumo al agradecimiento a la Fundación, a la cátedra, a los doctores Millán, Arias, también al doctor Compañ, al cual le debo pues, estar aquí. Por suerte o por desgracia, él me invitó. Y bueno, mi papel un poco aquí, como creo que todos entienden, es pues, dar la visión de una persona que acaba de vivir este proceso, que era estudiante desde hace 2 años, acaba de hacer el MIR y ahora lleva justo 1 año de residencia. También agradecer porque es mi primera vez a este lado de la mesa. Así que, en fin, muchas gracias. Yo creo que el doctor Compañ ha tocado muchos temas importantes y de los cuales yo también hablaré después en mi intervención. Para mí un tema absolutamente clave y la idea principal que quisiera transmitir en el día de hoy también es el tema de las prácticas clínicas, especialmente el tema de las prácticas de sexto. Es un tema que yo creo que tiene margen de mejora importante de cara a disminuir el cambio abrupto que se produce entre sexto de medicina y el inicio de la residencia. También reconozco en primera persona, y creo que mis compañeros, al menos en la Universidad de Barcelona, sí que se están haciendo cambios en la línea que comentaba el doctor Compañ, añadiendo, por ejemplo, temas de simulación. En nuestro caso no hay una asignatura de simulación, sino que se está tendiendo a incorporar en seminarios concretos en cada una de las asignaturas, pues a lo mejor un día de simulación. Y eso bueno, yo creo que a la larga supondrá una mejoría. Y también estoy de acuerdo que hay una sobrecarga cognitiva para los estudiantes de medicina y que por lo tanto se requiere una reducción importante del temario. Y que eso permitirá también incrementar el valor de las prácticas, tiempo de prácticas y tiempo de practicar otras habilidades como la comunicación, que son muy importantes. Muy bien, pues si enlazo esta pregunta entonces, Miguel Ángel, para comentar contigo entonces, parece que los esfuerzos se están haciendo, están bien planificados, llevamos ya 15 años de desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, o sea, la orden está dada. Parece que las universidades con mayor o menor éxito estamos avanzando en nuevas metodologías también y en una renovación curricular importante, con unas prácticas más significativas. Los estudiantes en parte pues, lo reconocen. Sí. Esto está fuera de la competencia del Ministerio de Sanidad, correspondería a la educación. ¿Algún comentario? ¿Hay alguna posibilidad de negociación entre ministerios al respecto? Porque vendrán más cuestiones que tendremos que dirimir por ahí sobre la cantidad de plazas de estudiantes de medicina que tenemos respecto a residentes. Pero ¿hay una relación fluida como para pensar que desde el Ministerio de Sanidad se puede apoyar? A ver, lo primero, dar las gracias, como todos. Espero que la voz se oiga bien, porque desde aquí da la sensación de que esto es un sonido monacal, que adormece un poco, entonces nos da un poco de miedo y de temor, pero esperemos que sea una mesa enérgica y que consigamos transmitiros nuestra pasión, aunque sea su primera vez aquí arriba, pero bueno, que yo creo que luego el aplauso se lo merece doble, ¿eh? Esto hay que recordarlo. Yo vengo aquí dispuesto a que me lancéis dardos, que alguno me caerá, que lo asumo perfectamente, porque el tema del MIR es un tema del MIR y de formación sanitaria especializada, que al final es un marco mucho más amplio. En cuanto a lo que comentábamos con las famosas Orden CIN, que al final es como, aunque ya no sea ese ministerio, pero bueno, el Ministerio de Universidades, que es el que regula los contenidos del grado de medicina, yo últimamente y en los últimos años llevo leyendo que hay muchas propuestas dirigidas, por ejemplo, a todo lo que es reducir el número de años, bajarla de meses a medicina, que realmente los programas MIR se adapten a esa reducción de años de medicina. Pues esto es un tema muy complejo que yo no sé si realmente esas voces que aparecen y que en algunos debates surgen, si realmente como sociedad en el ámbito más sanitario estamos preparados para ello. La responsabilidad de aprobar una orden que regula los contenidos de un grado corresponde exclusivamente a
a universidades y a nosotros nos llaman, exponemos nuestra opinión, hablamos con ellos, pero al final es un tema puramente de universidades y también de coordinación entre rectores, decanos, etcétera. Así que nosotros estaremos encantados, pero esto es como, igual que ellos no se meten, entre comillas, en el MIR, nosotros no nos metemos en la elaboración de las órdenes. Vamos entonces a tu territorio. ¿Te parece? Vamos a tu territorio entonces, ¿te parece más directamente? Considerando entonces estos cambios que vienen haciéndose, ¿consideras que el modelo actual de selección que se propone desde el MIR mide integralmente y suficientemente todas las dimensiones de la competencia que pretendemos, no sé si logramos totalmente formar, o es un modelo insuficiente y por tanto... A ver, yo voy a meterme en el barro, porque creo que aquí no venimos a decir las cosas habituales, sino a que luego saquen algún titular un poco delicado, pero bueno, creo que eso al final fomenta el debate, aunque debate del MIR hemos tenido estos últimos meses excesivo. Primero hay que pensar qué es el MIR, porque por ahí lees que si alguien saca una nota baja en el MIR es que no es buen médico. Es médico. Esto no podemos olvidarlo, ha acabado el grado en medicina. Y eso implica que es médico y que ha cumplido con todos los requisitos, evaluaciones, etcétera, que exige la orden, precisamente, y cada universidad para ser médico. Por lo tanto, el examen MIR no es para saber si alguien es buen médico o es mal médico. Yo creo que ahí es un tema que quizás es un planteamiento a modo marco mental, pero el concepto buen médico y mal médico, al que podríamos volver luego, porque creo que se comenta mucho, es para darle unas cuantas vueltas. Esto por un lado. Realmente el MIR es una priorización para que el número 3 elija antes que el número 4 y el número 1 elija antes que el resto. Entonces, hasta ahí. ¿En qué se basa? Lo sabéis todos, 90% es un examen y el 10% son las notas del grado, la nota media del grado. También me preguntan muchas veces, oye, pero la nota media la calcula el ministerio, la nota media es la que la universidad establece en su certificado, que incluye todas las asignaturas, que luego esto se notifica también al ministerio o al sistema de información universitaria, pero ha habido muchos debates. De hecho, en la reunión de la conferencia de decanos que comentabas antes, se habló de si subir o bajarlo del 10% o incluir el ECOE y demás. Entonces, como ministerio lo que nos preocupa es todo el mundo que se presenta al MIR, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de alcanzar un 10. Es decir, el examen no puede tener ninguna restricción y tiene que ser en condiciones de igualdad, ¿vale? Y todo lo que implique esa parte de baremo adicional, todo el mundo tiene que poder alcanzarla. El tema del ECOE, por ejemplo, que ya lo hablamos en la reunión de Cádiz. El tema del ECOE, el problema es que si yo acabé medicina hace 15 años y el ECOE me da un 10%, yo no tengo ECOE. No tengo ECOE. Por lo tanto, esto me puede limitar. Extranjeros, salvo que se haga una prueba específica para extranjeros, no tienen ECOE. Esto, por poner un ejemplo, alrededor del ECOE. Y luego tenemos que pensar que al final siempre se habla del tema de acercar la fecha del examen MIR a la fecha de finalización del grado. En el ministerio, al final, esto es un procedimiento administrativo que implica garantizar desde el punto de vista jurídico que todo el mundo puede reclamar, que todo el mundo puede presentar la solicitud, cumplir unos plazos y demás. ¿Se puede adelantar un poco la fecha del examen? Podríamos adelantarla un mes, mes y medio, pero anticiparla más todavía es muy difícil. Porque esto implicaría que la gente se presentara al examen MIR en mayo, y en mayo aún no eres grado en medicina. Entonces, todos estos límites hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Entonces, bueno, yo he lanzado unos cuantos... Vale. Seguiremos en ello porque hemos entrado al tratamiento antes de acabar el diagnóstico, como nos pasa a veces, ¿no? David, Dime. Cuéntanos tú, ¿dónde en realidad percibes con mayor claridad la discontinuidad entre el grado y ahora tu ya paso firme en el MIR, ¿no? ¿En qué ha sido esto? En la formación, los métodos de enseñanza y aprendizaje que tuviste en el grado respecto a lo que ahora ocurre y lo que te sirvió entonces todo aquello para tu camino actual, en el nivel de responsabilidad clínica que te exigieron, como decía antes Antonio, pues prácticamente nulo durante los estudios de grado y ahora de pronto con plena responsabilidad, sin red y trabajando con paciente real, ¿no? Bueno, en el perfil que se espera de ti y que en tu servicio te señalarán de alguna forma si lo cumples o no lo cumples, ¿no? Respecto a... En el grado de apoyo personal que recibes, no sé cómo estáis o cómo te encuentras durante la residencia cuando ya comienza la responsabilidad y algunos compañeros nos dicen pues que los tutores no hacemos bien nuestro trabajo de también apoyo personal de alguien que está en formación, ¿no? ¿En dónde has notado más el cambio radical y la...? Vale, pues gracias por la pregunta. Considero que es una pregunta realmente que va
al kit de la cuestión, porque creo que las 3 etapas, carrera, MIR y después residencia, individualmente funcionan bien. Obviamente muchas cosas se pueden criticar, pero su objetivo final de formar médicos, después clasificarlos en un orden y después formar especialistas, funciona bien, pero que es justamente el año de transición en el que a lo mejor se nota esta discontinuidad. Entonces, además, es una discontinuidad que ocurre rápido, en cuestión de un año, pues cambias de la primera etapa a la tercera. Y además ocurre después de 5 o 6 años de unos estudiantes de medicina en los que realmente han tenido una vida bastante estable, ¿no? Ha sido el mismo modus operandi cada año de universidad durante 6 años y de repente ocurren toda una serie de cambios, además vitales, muchas veces hay cambio de ciudad, independización, muchas cosas. Y si además añadimos las discontinuidades entre las diferentes organizaciones y fases entre sí, pues yo creo que acaba habiendo una sensación de bueno, los estudiantes se sienten abrumados y yo creo que ese es un factor principal por el que yo creo que, por ejemplo, en la charla previa, los R1s en las gráficas de síndrome de burnout, los R1 salían en la mayor columna, o sea, la mayor prevalencia del burnout está en R1. Yo creo que es porque vienen en parte de esta discontinuidad. Entonces, ¿dónde la he percibido más? Yo creo que es algo multifactorial. Yo creo que todos los puntos que has enumerado juegan un papel. Para mí hay 2 principales. De la transición carrera a preparación del MIR y MIR, hay un cambio en primer lugar en los métodos tanto de aprendizaje como educativos. Creo que es secreto para nadie que juegan un rol muy importante las academias en ese curso, que incluso hay que compaginar durante el año de sexto, fundamentalmente, el sexto año versus la preparación del MIR con la academia, y que ahí hay un cambio en la forma de enseñanza. En lugar de un sistema de aprendizaje por atracones, que yo creo que es como funciona en la carrera, porque el plan Bolonia tendrá muchas cosas positivas, pero también ha supuesto, yo creo, una sobrecarga de actividades evaluativas para los estudiantes. Al final, de media, cada semana, 2 semanas, si hay suerte, hay una actividad evaluativa, llámese examen parcial, presentación oral, trabajo en equipo, portafolio de prácticas. Cada semana hay una actividad evaluativa y se siente un poco como una carrera de obstáculos, uno tras otro, y que incluso es posible que un estudiante saque muy buenas notas en todas esas actividades, preparándose esa prueba, y luego olvidar prácticamente completamente lo que se ha aprendido. Y eso cambia, yo creo, con el estudio en la academia, que se hace en forma de vueltas y permite sedimentar un poco mejor, bueno, no mejor, pero sedimentar un poco de forma más integrada los conocimientos. De eso yo creo que se puede extraer alguna conclusión. No creo que eso sea un sistema que funcione directamente para la universidad, el sistema de vueltas. Al fin y al cabo, creo que viven de rentas, las academias viven de rentas de lo que el estudiante ya sabe de forma un poco inconexa, parcialmente olvidada, pues ya tiene esos conocimientos y bueno, pues se aprovechan para crear pues es un sistema diferente. Pero yo creo que sí hay cosas que se podrían aplicar y que ayudarían a mejorar. Por ejemplo, el hecho de tener menos ratio de profesores por asignatura. Eso sé que es bastante difícil de aplicar, pero especialmente en las asignaturas de últimos años hay una atomización de las asignaturas. Cada profesor enseña su patología y se pierde un poco la visión global de las especialidades. Eso por un lado. Y por otro también hay más, yo creo, integración del claustro de profesores entre sí, evitando redundancias entre múltiples asignaturas, enfocar las enfermedades multisistémicas bueno, aprenderlas de forma global y no desde la perspectiva de cada especialidad, que es lo que suele ocurrir en la carrera. Por lo tanto, ahí hay un primer punto de discontinuidad, que se tiene que reaprender un poco la forma de aprender de los estudiantes, además, mientras están acabando la carrera. Eso es un punto importante. Y luego, para mí, el punto principal, que ya lo ha iniciado el doctor Compañ, de discontinuidad, es entre la carrera y luego el inicio de la residencia, que es un cambio brusco en el nivel de responsabilidad clínica exigido a los estudiantes de sexto versus a los R1s. Para mí ese es un tema principal y el punto más crítico que quisiera transmitir hoy, que es que considero que hay que hacer algún cambio para que el último día de prácticas de sexto la responsabilidad sea 0, mientras que un año después, sin haber visto ningún paciente, empiezas como R1 y prácticamente desde el día 1 haces guardias,
se exige de ti pues una actividad laboral y una responsabilidad. Aunque a lo mejor es percibida por los residentes como mayor de lo que es, porque también hay un sistema de protección detrás, tutores, supervisión por adjuntos, pero yo creo que aunque la responsabilidad real del residente sea 20/100 al principio, como era de 0/100 el día anterior que habías estado en el hospital, que es hace un año en las prácticas de sexto, pasar de 0 a 20 es algo muy brusco. Y que realmente el cambio en las prácticas de sexto, haciendo unas prácticas con un aumento al menos parcial y progresivo de la responsabilidad. Importante también yo creo que los estudiantes tengan acceso informático al sistema del hospital, porque eso les permite ser independientes y no tener que estar preocupados de realizar el portafolio, suplicar al residente que te abra el SAP para recoger las cosas del portafolio. Te permite, yo creo, centrarte más en aprender que no en estos temas más burocráticos. Y luego ya brevemente, para tocar el resto de puntos que has enumerado, también hay cambios, lógicamente, en la forma de aprender y evaluar, pero yo creo que esos cambios son percibidos como positivos en del cambio carrera a residencia, porque se pasa del sistema por atracones a un sistema, yo creo, mucho más integral. Sí que ahora sí ha aplicado un sistema más competencial de que a lo largo del año pues, se evalúa el progreso global y no pequeño punto por pequeño punto en pequeñas evaluaciones, que es lo que acaba ocurriendo en la carrera. Eso yo creo que es un punto positivo. Respecto al apoyo personal y emocional, yo tengo posiblemente, posiblemente esto sea muy heterogéneo según residentes. Yo tengo la opinión contraria a lo que has dicho. Yo creo que es positivo el cambio de carrera a residencia. Yo vengo de una universidad muy grande, vengo de la UB, somos 250 por año, y realmente el apoyo personal y emocional es prácticamente nulo a lo largo de la carrera. Eres prácticamente, claro, 250 por 6, 1.500 estudiantes, pues eres un número más a veces. Y hay muy poco trato personal. Yo, como anécdota, yo pues saqué bastantes buenos resultados en la carrera y de las matrículas de honor que saqué, por ejemplo, solo una vez un profesor me felicitó por una de ellas. El resto era como simplemente pasas por ahí, no hay ningún tipo de feedback más allá de la nota, no hay un trato personal. En cambio, la residencia con la figura del tutor, con la mayor vinculación en tu servicio, yo creo que es mejor. Y finalmente, el último punto, el tema del profesionalismo, yo creo que es donde hay menos discontinuidad. Creo que los estudiantes están bien formados en el tema de profesionalismo, o eso pienso. Cuando en las prácticas durante 4 años no pueden aportar mucho a nivel clínico, creo que sí que tratan de aportar desde un punto de vista del profesionalismo, de empatía, escuchar al paciente, ese tipo de cosas sí se entrenan, y que el cambio a la residencia en este punto tampoco creo que sea tan desconcertante. Es verdad que hoy estaba hablando con el doctor Morán y hemos hablado que hay otros componentes de profesionalismo, como por ejemplo la eficiencia desde un punto de vista económico de cuánto cuesta lo que se está haciendo, pero yo creo que en esto tampoco hay un cambio brusco porque eso se forma cero en la carrera y se sigue formando, yo creo, bastante cero en la residencia también. Por lo tanto, yo creo que, los 2 puntos principales son eso, el cambio en la manera de aprender y enseñar y después, principalmente, el cambio en el nivel de exigencia y responsabilidad. Muchas gracias. Vamos a avanzar. Entonces, aparecen ya varias cosas en la mesa, ¿no? Una formación atomizada, se ha dicho en algún momento, tanto en cuanto al gobierno autónomo de cada uno de los departamentos y asignaturas, que pueden solapar contenidos o pueden acrecentarlos hasta límites insospechados, como dentro de las asignaturas, bien decías tú, ¿no? Que equipos muy grandes de profesores pues imparten solamente fragmentos y esto también dificulta entender globalmente el asunto. Todo eso compone un currículum Frankenstein por la posición de contenidos excesivos y acaba siendo algo indigerible o difícil de digerir. El otro día, en una reunión similar, se decía que información procedente de ensayo clínico terapéutica, del año que yo estudié, que acabé en el 88, se ha multiplicado por 7. Entonces, y ya me costó trabajo estudiar la farma entonces. Estudiar hoy farmacología, si pretendemos mantener ese
esa información pues es virtualmente imposible. Decía Antonio entonces que cabría hacer una poda de contenidos en el grado, o debería hacerse como tal, para realmente formar generalistas, ¿no? Y seguramente nos decían en la mesa previa también cómo atención primaria debería tener un protagonismo mayor. Quizá este año final de carrera lo estamos dilapidando o desaprovechando con muy poca responsabilidad del alumno, que simplemente hace de observante de cómo otros trabajan, ¿no? Y de uno aprende supuestamente por... Todo esto son retos mayores, no es el día ni la hora de arreglarlos, pero tenemos trabajo en la conferencia de decanos y seguramente con nuestros compañeros y sufridores también del proceso. Añado, en contestación a mi amigo Miguel Ángel, y que lo comentamos también en la conferencia. Vamos a ver, los estudiantes de medicina, antes de ser estudiantes de medicina, han hecho un esfuerzo sobrehumano para sacar las mejores notas en bachiller y sacar una PAU con la mejor nota para poder optar por un sistema que es muy discutible para acceder a la universidad. Durante todos esos años se les inculca lo importante que es la formación médica y lo que queremos ser como sociedad, lo que queremos que un médico sea, ¿no? Pero la realidad es que luego se presenta el examen MIR. Y el examen MIR, como bien ha dicho Miguel Ángel, no mide el ser un buen médico, pero mide el que puedas escoger la especialidad que quieres. Entonces, los estudiantes que se presentan al MIR no quieren en ese momento ser buenos médicos, lo que quieren es aprobar el MIR con la mejor nota. El MIR supuso un cambio importantísimo en relación a la formación médica especializada en España previa a los años 70. Y es tan claro y más que demostrado las ventajas enormes de la formación MIR española en comparación con muchas, con casi todas las europeas y hasta con la americana. Pero una cosa es el MIR como formación y otra es el MIR como acceso. El MIR como acceso lo que hace es medir solamente capacidades cognitivas. Si mide capacidades cognitivas, porque se hace un examen con las características que tiene, los estudiantes van a estar toda la carrera, pero fundamentalmente los años clínicos quinto y sexto, que son los fundamentales para formarse como médicos, van a estar pendientes de elaborar exámenes test o de incluso matricularse en academias. Algunos incluso no en quinto y en sexto, algunos se matriculan en academias en primero. Y hay facultades donde tienen un convenio con determinadas academias para formarse en primero. Vamos a ver. La función principal de una facultad de medicina no es ser una academia MIR. No. Y es más, estamos en contra de algunas aseveraciones que han hecho los estudiantes de medicina como que se hiciesen academias MIR públicas. Digo, pero vamos a ver, ¿estamos locos todos o qué? O sea, lo que tendremos que hacer es formar a los mejores médicos posibles. Y de cara a formar la especialidad, de cara a acceder a la especialidad, es verdad que el sistema MIR ha supuesto muchas ventajas, equidad, transparencia, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Pero el examen MIR o el acceso al examen MIR no son los evangelios. No son los evangelios. No están dichos por Dios desde en piedra de Moisés, ¿no? Se puede modificar. Y se puede modificar tampoco con una lucha entre negro y blanco y ahora vamos a hacer un cambio brutal que va a romper con no sé qué. No, se puede mejorar poco a poco determinadas cosas. Por ejemplo, un examen MIR, tal como está ahora, sabéis, se ha comentado ya, que el 90% es el resultado de una prueba test y el 10% el baremo de la carrera. Una prueba test que la haces un sábado por la tarde y ese día puede ser que tengas dolor de cabeza, tengas la regla o tengas, lo que sea. Y eso afecta a tu vida, afecta a la elección de tu especialidad, la situación concreta que ese día en concreto tengas. Y eso vale un 90%. Primer punto. Segundo, ese examen MIR está condicionando un efecto retroactivo, un efecto de washback sobre la academia en el sentido universitario, ¿no? Está modificando la forma de aprender y de ser de los estudiantes de medicina, que saben que sí, las relaciones, las competencias blandas son muy importantes, el profesionalismo, la técnica de comunicación y bla, 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 bla. Pero lo que me importa es sacar el examen MIR la mejor nota. Es decir, estamos dando un mensaje incoherente. Es decir, por una parte, los académicos decimos que hay que formar bien y luego, en cambio, les hacemos un examen MIR para entrar en un sistema de especialización súper importante. En este sentido,
ya lo comentamos, la conferencia ha valorado el que poco a poco, con los argumentos jurídicos y la seguridad jurídica necesaria, se introduzcan modificaciones. Modificaciones que no supongan riesgos. El pasar, por ejemplo, una de las opciones que hicimos es, bueno, en lugar de que valga un 90% el examen test que se hace, valga un 50% solo. Sigue siendo importante, sigue siendo equitativo, sigue siendo valorar conocimientos muy importantes, pero no lo es todo. Es decir, queremos dar un mensaje a los estudiantes de medicina que hay otras cosas para su formación que también deben de contar. El baremo ahora mismo puntúa un 10%. Nosotros proponemos que sea un 30%, que puede ser otras cifras diferentes. Lo importante es discutir el porqué. ¿Y por qué ese 30%? Porque el baremo está demostrando el trabajo de esos chicos y chicas durante muchos años, no el trabajo de 4 horas o un examen de sábado por la tarde. No, está demostrando el trabajo que han hecho durante 6 años al menos, ¿no? Es cierto que siempre surgen las críticas, ¿no?, de que puede haber universidades, digamos, más facilonas, o que hagan las cosas de otra manera, ¿no? Pero eso hoy en día, con las matemáticas que tenemos, se puede absolutamente estandarizar. No existe ningún riesgo en absoluto. Es decir, que si hoy en día queremos que todas las facultades de medicina presenten sus notas y podamos hacer una fórmula matemática para que sea justa, eso se puede hacer. Con lo cual, ¿por qué no asumimos eso? Y luego la otra opción que también propusimos, que es quizás la más delicada, es el tema de la ECOE. Vamos a ver, el introducir la ECOE en el examen MIR, en realidad es una obligación legal. Es una obligación legal. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias del 2011 dice textualmente que para acceder al sistema especializado habrá que hacer una evaluación teórica y práctica. ¿Dónde está la teoría? ¿Dónde está la práctica? Llevamos 15 años sin hacerla, ¿no? Luego, simplemente por cumplimiento de una normativa legal deberíamos hacerlo. Pero lo que es más importante, si introducimos una ECOE, con las garantías que ahora hablemos, si introducimos una ECOE en ese sistema, le estamos diciendo a los estudiantes de quinto y de sexto que es importante ese periodo que están haciendo prácticas en el hospital, que tienen que aprender a hacer las habilidades técnicas, que tienen que empatizar con los estudiantes, que tienen que hacer historias clínicas, que no se dé el caso que comentaba Isabel antes de que la historia clínica la haga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más, pero no debe ser la que gobierne, ¿no? Entonces, yo creo que con las debidas garantías, que puede ser, que lo podemos discutir después, que podría ser una ECOE nacional estandarizada y única y centralizada, si se quiere llegar a eso, pues se puede hacer. Se podría llegar a hacer si se hace en otros sitios, ¿por qué en España no? Sabéis, por ejemplo, que en Cataluña se hace. Las ECOEs en Cataluña todas son centralizadas. Una única empresa hace la ECOE de todas las universidades catalanas. Vamos a ver, si lo hace Cataluña, ¿por qué no lo va a hacer España? ¿O es que no tenemos medios como ellos? Amigos catalanes, un saludo. Si quieres, Miguel Ángel, hacer alguna ¿Habéis dejado puntualización. yo hay una cosa que me... Si os parece, Dime. hacemos una cosa. Vamos a dejar puesto esto. el semáforo. Lo digo porque están saliendo ya, se están mezclando diagnósticos y tratamientos. Entonces, tenemos la idea de que los tratamientos van a ser complicados, conflictivos, según desde donde se miren, viables o imposibles. Y en ese sentido podría haber cosas que en ningún caso por ahora se van a poder hacer. Y yo creo que al final quien gobierna la prueba de selección pues es el ministerio, tendrá que sentar el argumento. Puede haber otras cosas que, como ahora mismo está poniendo Antonio, pues sean complejas en este momento, tal y como están configuradas, pero se pueden pulir, se pueden reorientar, se pueden mejorar y conseguir algo que sea eficaz. Y luego, ojalá encontremos alguna mejora posible que sea de luz verde, donde ya podríamos el año que viene empezar a pensar a trabajar, tan pronto como la convocatoria lo permita, ¿no? Lo dejo ahí puesto, por si acaso nos ayuda de vez en cuando a decir esto es una luz roja, dejémoslo estar, porque por aquí, desde la perspectiva de la universidad o de la otra parte, no lo conseguiremos, ¿no? Vale, te he interrumpido. Sí. Hay una cosa que en la reunión, hicimos una reunión para hablar un poco de todo esto y estuve preguntándole a David la importancia que tienen o no tienen, ya dado que yo soy economista, entonces no tengo ese sesgo. Coged el móvil que si no nos desconcentramos. Al final, la importancia o no que tienen las academias de preparación del MIR. O sea, yo lo considero, creo que es un síntoma muy claro que todos pasamos de puntillas muchas veces y que debería hacernos reflexionar sobre, es decir, que alguien abandone, entre comillas, abandonar
perdóname, pero abandone un poco la importancia del grado para centrarse más en la preparación del MIR, porque sabe que se la juega una carta en cuanto acabe el grado, es algo que nos debería hacer un poco pensar hacia dónde vamos, porque se han hablado, de hecho antes hablaba con Fernando, que hay otros modelos en los cuales hay un examen tipo, te pones delante de un ordenador y haces unas especie de simulaciones, pero claro, con toda la potencia que tienen los sistemas actuales de inteligencia artificial y demás, pues hacer una prueba en tu casa con un ordenador implica que todo el mundo va a sacar un 10. Esto es así. Entonces yo creo que esto deberíamos darle una vuelta a si la formación, es decir, ya no sé si es que el MIR, el examen en sí, la prueba, se vaya acercando un poco a lo que se aprende en el grado, teniendo en cuenta que tiene que ser la evaluación en sí tiene que ser factible, tiene que ser sencilla, tiene que ser, hablábamos de la igualdad se refiere a que no sea fácil copiar, porque ahora se habla, o que no sea fácil, al final cuando algo, o sea, fijaos que el examen de este año fueron unas 30 sedes, más de 600 aulas, claro, coordinar 600 aulas no es tarea fácil y tienes que intentar que sea a la misma hora, que todo el mundo empiece a la vez, acabe a la vez, etc, etc. Entonces, cualquier modificación tiene que ir acompañada de eso. Una posibilidad sencilla sería aumentar la nota del examen. O sea, mientras no llega al ECOE, decir, bueno, nota del examen 70%, nota del grado un 30%, por ejemplo. Esto sería algo que sería cambiar la convocatoria. Aún no está firmada, podría este año decir, aquí pongo el 30. ¿Qué ocurre con eso? Porque aquí cualquier medida hay gente que la ve bien, gente que le da igual y gente que la ve fatal. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la subida al 30%? Empezaríamos con lo de, antes lo habéis dicho, hay facultades más fáciles, hay gente, porque aquí, con todas las connotaciones que queréis verles, que algunas a veces son ciertas incluso, gente que empieza a decirte, claro, es que hay gente que se va a Argentina o cualquier país, aquí vale, cualquier país que queráis poner, porque se sacan la carrera más fácil. Puede ser Argentina, puede ser Rusia, puede ser el país que sea. Y entonces empezamos con que si el 740 de Rusia es igual que el 740 español. Porque al final, ese baremo tenemos que normalizarlo de alguna forma. Y entonces, hablaba Antonio que a nivel nacional sí que tenemos todos los datos de todos los estudiantes y podemos hacer algún tipo de modificación estadística para que todo sea parecido. Pero ¿qué hago con los estudiantes? ¿Qué hacemos con los estudiantes de otros países? Porque ahí es más complicado. Y ahí nos la jugamos, ¿sabéis? No sé si alguien de aquí ha pedido alguna vez la homologación del título de grado. ¿O sabe cómo funciona? A ti te homologan el grado y luego el Ministerio de Universidades tiene una especie de web en las que tú pones tus notas y te sale un certificado de equivalencia. Más o menos funciona así. Entonces, no hay otra opción de saberlo. Pedimos el certificado, solemos hacer comparativas por muestreo para ver que las notas, pero claro, una comparativa por muestreo con una universidad que el certificado tiene que mandarlo traducido, pero al final es un tema bastante complejo para tantas notas que nos vienen con certificado de homologación. Entonces, al final tienen que ser, digamos que medidas que hablaba antes de la factibilidad, pero es que de verdad, o sea, nosotros encantados de poner en marcha mejoras, pero hay que tener en cuenta todas las limitaciones que hay para que esas mejoras sean aplicables, digamos, con garantías de que no se quede nadie fuera. Porque al final... Aquí hay una pregunta... Perdón. No, iba a decir, pero se pueden estudiar, Miguel Ángel. Sí, no, es decir, sí, igual que tenemos las notas medias y las supuesto. desviaciones típicas de todas las facultades de medicina españolas, solicitaron lo mismo oficialmente a todas las universidades del mundo, para que al presentarse aquí presenten un certificado con eso. Igual que cuando tú presentas en Estados Unidos tienes que pasar un examen que no vale con el certificado solo que tengas español, ¿no? Pues nosotros podemos exigir lo mismo. Y no estamos hablando de que las universidades extranjeras sean peores o mejores, ¿no? No, por supuesto. No. Vamos a suponer que sean iguales, pero sí les podemos pedir las mismas condiciones que aquí. Es decir, un certificado donde venga nota media y desviación típica por la generación y el curso de ese año en concreto, ¿no? Yo creo que esa medida es cierto que modificaría algo, pero tampoco la veo tan difícil jurídicamente de hacerlo, ¿no? Yo creo que es una medida que aportaría más beneficios que riesgos. ¿Le puedo responder? Claro. Sí. Es que Estados Unidos no es una ley pública. No. En Estados Unidos es un negocio, Sí, está claro. modelo privado. Entonces es muy diferente a cómo está organizado en España. Que al final pues tiene unas... A ver,
podríamos hablar de la diferencia de valores del modelo español y del modelo estadounidense, que tiene mucho que ver con la política que hay en cada sitio, con las constituciones de cada sitio y demás. Pero aquí se prima sobre todo la igualdad, la equidad y la excelencia a la hora de formar a los mejores, Que es lo que mejores médicos. Imagino que allí también. Es lo que pero queremos. igual la igualdad y la Es lo equidad. que queremos, precisamente. Igual de igualdad y equidad en Estados Unidos no sean los valores predominantes hoy por hoy. No estábamos hablando de Ya, bueno, lo yo sé, no lo quería sé, hablar de pero- valores de Estados Unidos, nada más lo he dicho antes. Hoy en día menos gente va a ir a Estados Unidos con las condiciones actuales. Lo que quiero decir es que ese tipo de cosas, digamos que entre comillas, vamos a llamarle administrativas, Sí. no cuestan nada. Cuestan No. papeleo o sea, y cambiar normativas, pero no cuestan nada. Es mucho más difícil, por ejemplo, hacer una ecoestatal nacional única que se podría hacer, pero que eso conllevaría más, digamos, dificultades, ¿no? Que simplemente cambiar una normativa y que se le exija un certificado con una serie de características, ¿no? Había en la reunión de Cádiz, precisamente, que surgió el tema del porcentaje que se aplicaba a la nota del grado. Y entonces levantó una persona la mano y dijo, yo estuve en aquella reunión que se bajó, creo que era de un... ¿Cuánto estaba antes? Antes estaba el 25%. A 25 y se bajó al 10. Mm. Y yo llegué a proponer al 0, porque es que entonces empezabas a analizar, ver los datos, las comparativas y decías, ya no sé si realmente merece la pena o no. Esto recuerdo que lo comentó alguien. Ya os digo que es cambiar un porcentaje. La cuestión es Fijaros, todo lo que va detrás. Hace unos años, que Fernando lo recordará, en la época de Jorge, del vicedecano de la Complutense de hace algunos años, se hizo un estudio de las notas en las facultades de medicina españolas. Sí. Y la desviación entre las universidades era muy pequeña. Es decir, uno puede pensar que es más fácil obtener una matrícula de honor en no sé qué universidad que en no sé qué otra. Pero los estudios demuestran, en el caso de la Facultad de Medicina Españolas, el rango es muy pequeño y es bastante parecido. Otra cosa es que no hemos hecho eso a nivel mundial, no lo sabemos. ¿Vale? Antes del semáforo, ¿cuántos de aquí veríais bien subir la nota a un 30% dentro del baremo completo del MIR? Nota de universidad de grado de medicina de cualquier país del mundo, incluyendo, por supuesto, las españolas. Subir a un 30% el valor. Ponderada. Ponderada como podamos. Ponderada como podamos. Ponderada. Entiendo que el resto no lo ven bien. Claro, es que el tema, lo de ponderar está súper bien, pero ponderar, si tengo solamente a una persona de Uzbekistán, ¿cómo pondero? Con un certificado que añade a esa universidad diciendo la nota del resto de sus compañeros de ese año. Bien. Pero sé que en España se hace con los españoles. Sí. Y el histórico también de los resultados de esa universidad. Claro, eso sería útil, pero hay universidades que tampoco tenemos tanto... Yeah. O sea, una N de 4... Pero bueno, que son formas para... O sea, que es un problema matemático, quiero decir. Yo, si alguien quiere, si la conferencia de decanos quiere presentar una propuesta estadística de cómo modificarlo, ahora mismo, si por no sé, supuesto. Yo quería preguntar al respecto y por cerrar este tema y desviarlo a otro sitio ahora. No. Coge, Fernando. Quería preguntar si realmente somos deudores de que cualquier país extracomunitario nos determine tanto el MIR en España, ¿no? Porque un solo uzbekistaní, si se dice así, no puede determinar que las aspiraciones de una inversión tremenda, pública, estatal, privada... Pero yo no me refiero a un límite. Yo lo que me refiero es más que si hacemos un algoritmo, una ecuación o lo que sea, tiene que ser capaz de integrar a todas las posibilidades que hay en el MIR actualmente. Sí. O poner unas condiciones como pasa... Claro, si yo hago una adaptación y decir, pues venga, teniendo en cuenta las notas, histórico y demás, a esta le subo un poco, a esta le bajo un poco y demás. Primero, que ese algoritmo al final, como implica... Yo no sé si hay un caso del bono eléctrico, el bono social eléctrico, hay un algoritmo detrás. Entonces, se publicó en un Real Decreto y se hizo un algoritmo para determinar quién tenía derecho al bono social eléctrico o no. Esto fue demandado por una fundación que se llama Cibio, que igual conocéis, y entonces, al final, el Tribunal Supremo ordenó que había que darle a Cibio y publicar cómo era ese algoritmo, porque llegaba un momento en que ese algoritmo validado y demás, había gente que no tenía derecho a bono social eléctrico y se lo daba, y había gente a la que tenía derecho y no se lo daba. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es un modelo público, cualquier cosa que hagamos tiene que pasar por todos los controles y demás, que yo espero que lo pase, pero es buscar de qué forma podemos modificar o adaptar. Bueno, sobre esto, la conferencia puede hacer una propuesta que se ha comentado ya, de una tipificación Z-score. Cambio de tercio. Hay una pregunta interesante de
Martí Estremera, que es secretario general del CEN y estudiante de segundo curso en la UB, ¿no? Está en la sala. Y dice algo que nunca habíamos pensado. ¿Cómo creéis que cambiaría el paradigma universitario y de contenidos si el examen MIR tuviera un temario cerrado? ¿Este temario sería beneficioso para el sistema? Bueno, cambiaría, yo creo, sin duda algo el contenido teórico de la universidad para tratar de cubrir eso como mínimo, pero además... ¿Desaparecería la necesidad de academias? No. Si el temario No es cerrado y lo tenemos claro. No desaparecería, porque al fin y al cabo la academia no aporta un nuevo temario, sino que aporta otra manera La metodología. de verlo. Claro. Aporta Ayudaría una, en aquello que una decías. visión mucho más integrada de lo que se hace en la carrera, que al fin y al cabo es asignatura por asignatura y de lo que has hecho en cuarto, en sexto ya no te acuerdas. Pero la academia en realidad es una preparación a una oposición. Sí. Igual que hay una oposición de cualquier otra cosa, pues aquí hay academias que preparan para la oposición del MIR. Y enlazando con lo que ha dicho Isabel en la reunión, en la mesa previa, claro, esta es una oposición muy rara, porque es la única oposición del Estado que se hace al entrar en el sistema y no al salir. Es decir, aquí para entrar en la formación es cuando se hace la oposición, pero luego en las evaluaciones posteriores no te hacen ninguna. Vamos a ver, es que a veces tenemos que pensarlo, ¿eh? Tenemos que pensarlo. Por no descartar tan pronto lo del temario cerrado, ¿no redundaría esto, si tuviéramos un temario cerrado y concertado, no permitiría a las facultades esta racionalización de contenidos? Sí. Esta reducción de contenidos. Si hay un contenido excesivo que no interesa en la evaluación MIR, ¿no perderemos interés en eso? Sí. ¿Puedo contestar yo? Claro. Sí. Vamos a ver, para mí, hemos hablado de muchos temas, ¿no? Pero todos los planes de estudio actuales, de alguna manera, se basan en los libros blancos de ANECA. Y esos libros blancos de ANECA se hicieron hace un montón de años. Y luego, por otra parte, en la conferencia tenemos casi todas las semanas peticiones de las diferentes sociedades científicas de cada una de sus ramas donde piden aumentar los créditos de no sé qué, de cirugía, de radiología, de no sé cuándo, no sé quinto. Es decir, que nosotros estamos diciendo que hay que reducir al 50% como mínimo y todas las sociedades dicen que neumología quiere más, que todo un año más. ¿no? O sea, al final la carrera se va a convertir en 20 años, ¿no? Si me preguntáis directamente a mí, y esto, como dije la última vez, que no salga en los periódicos, vamos a ver, la mejor manera sería que el plan de estudio fuese estatal y único. Y te dijesen, la asignatura tal consta de 6 créditos se hace de esta manera. Y se acabó la historia. Y si quieres no ser tan duro, porque eso de la libertad universitaria y favorecer, digamos, las potencialidades de cada facultad, bueno, pues pone el 80% absolutamente exactamente igual en todas las facultades de medicina y el 20% optativa para que cada facultad desarrolle su buen hacer. Sí, sí. Miguel Ángel. Nada, iba a hacer un chiste sobre el tema de la autonomía universitaria, pero no es el momento. A ver, sí que hay un temario, que es el que publican las academias. Vamos a ser aquí malos, es decir, el temario está. Y luego, por otra parte, ahora siendo más objetivo, el tema es que quitas. O sea, ¿quitamos epidemiología? ¿O es importante para ser un buen médico? ¿Salud pública? ¿Quitamos estadística? No quitamos O asignatura. sea, o quitamos profundidad, porque la profundidad ya es decir, ¿hasta qué punto he de empaparme para el MIR una técnica avanzada de neurocirugía? Pero esto, es decir, esto es un tema de coordinación de los expertos que ponen el examen. La reducción estaría sobre todo en redundancias entre múltiples especialidades y después también en profundidad. Además que es algo muy heterogéneo, porque al fin y al cabo hay profesores que sí hacen raciocinio, creo, hasta dónde llega el nivel que debería tener un estudiante de grado y otros profesores que van hasta el nivel molecular, hasta el último tratamiento aprobado y que yo creo que este a lo mejor no es el nivel que debería exigirse a los estudiantes. Mira, yo creo que, vamos a ver, se ha tendido siempre a una especie de médico enciclopédico, donde tuviese que conocer todo de todas las especialidades. Y eso está favorecido a su vez, que lo has comentado tú antes de alguna manera, que también hay que decirlo, por las propias facultades y los propios reinos de taifas que hay en las facultades, que son los departamentos. Aquí hace años se decidió que la autoridad en la facultad la tienen los departamentos, que son los que luchan por tener más créditos, porque esos créditos a su vez van asociados con profesorado. Entonces, vamos a ver, el problema del examen MIR
aparte de que lo tenga la comisión que elabora las preguntas, que yo creo que son todos bastante razonables y todos piensan en hacer algo lógico y con sentido y cada vez con más casos clínicos y cada vez con más iconografía, etcétera, yo creo que el problema no está ahí o no es el principal problema. El principal problema está antes, está en lo que decía antes, está en las propias facultades cuando el especialista de digestivo quiere explicar todo el digestivo, el especialista de cirugía todo la cirugía y así sucesivamente. Y además eso lo aprovechan para hacer preguntas súper especializadas que los chavales se tienen que estudiar tal para sacar mejor nota. ¿Qué ocurre? Se las estudian y aprueban y a las 2 semanas se les olvida todo porque el disco duro del cerebro se les bloquea y entonces empiezan una nueva asignatura y así, así, así. En lugar de almacenar, lo que hay que enseñarles es a racionalizar y a pensar y a hacer crítica. Eso es lo que hay que enseñar, no el último avance de la inmunología, por decir algo. Sí, pero Porque eso dentro de 15 años va a cambiar, será otra cosa. al fin y al cabo el estudio de los estudiantes viene condicionado por lo que se va viendo, que se va Claro, preguntando. claro. Y es muy frecuente preguntar hasta el último detalle molecular. Por lo tanto, estás obligado a ir semana tras semana. Si se cerrase preparando el plan de estudios con las competencias básicas necesarias y fuesen solamente esas, sería mucho mejor. Ahora, a temario más breve, por así decirlo, menos amplio, menos profundo, la campana de Gauss que define las notas cambiaría bastante también, seguramente. Bueno, aquí hay dos cosas que quizá Bueno, podemos también Seguramente, esto debatir ya sería para brevemente. estudiar. ¿Ya nos vamos? ¿Ya se acabó? No. No. Ah, ¿no? Digo, se comentaba la posibilidad de que en las facultades de medicina se hiciera un trabajo de renovación de ese libro blanco que en realidad fue un listado de contenidos, una temática de contenidos por especialidad que daba poca pista del nivel de profundidad que había que alcanzar. Yo creo que la planificación docente hay que hacerla desde el resultado de aprendizaje que se busca, definir qué queremos que al acabar el proceso de mi asignatura concreta el chico sea capaz de hacer. Y a partir de ese momento ya queda claro cuál es el nivel de profundidad y el contenido adecuado para eso, y el sistema de evaluación también, seguramente, si el resultado de aprendizaje es de competencia práctica. De forma que estaría la conferencia de decanos dispuesta a asumir esa tarea, ese trabajo con sus grupos de educación médica, de revisar ese documento absolutamente obsoleto y nada inspirador, que es el libro blanco de ANECA, para crear una manual de recomendaciones sobre resultados de aprendizaje esperables por materias, por asignaturas, por cursos en la competencia práctica, porque no todo cabe. O sea, si queremos añadir nuevos contenidos de entrenamiento competencial en habilidades de comunicación-relación, habrá que sacrificar tiempos y espacios, porque si no, saturaremos de nuevo y volveremos al problema, ¿no? Vamos a ver, me llevo de aquí ya 2 trabajos esta mañana, ¿vale? en todo caso, creo que es fundamental. Creo que es fundamental hacerlo eso. Y es fundamental luego traducirlo eso en leyes de obligado cumplimiento. Porque en este caso voy a hacer mi ramalazo quirúrgico, como médico quirúrgico que busca diagnóstico, pero sobre todo busca terapéutica. Nosotros llevamos... ¿Cuántos años llevamos ya en la fundación aquí tratando sobre el tema de educación médica? 19. Llevamos años y años y años hablando de educación médica y hacemos unos diagnósticos maravillosos, maravillosos, pero amputamos la otra pierna. Amputamos la otra pierna. Vamos a ver, ¿por qué no hay médicos de familia en España? ¿Por qué no hay? ¿Porque la medicina de familia sea fea? No, si la medicina de familia es preciosa. Habrá que buscar la terapéutica adecuada. Es decir, no solamente basta el diagnóstico. Nosotros haremos un libro, te iba a decir, te enfrascaré en la Comisión de Educación Médica de los libros blancos, haremos un libro maravilloso, seguro, lo mejor que podamos, ¿no? Pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica en este país significa burocracia, significa cambios en la NECA que cuestan de 2 a 3 años a conseguir un cambio de plan de estudio y significa además digamos, entre comillas vamos a llamar el poder autonómico, que al final es el que decide. Es decir, la creación de facultades de medicina, el aumento o no del número de estudiantes de medicina y la aprobación de los planes de estudio depende de la comunidad autónoma de turno. Que podemos estar todos consensuados y llegar a un acuerdo, sí, pero al final es un acuerdo, no es de obligado cumplimiento. Con lo cual, bueno, estas son las condiciones en que jugamos. Una cuestión para ver si es roja, amarilla o verde, concreta, que ya ha salido, que es la ECOE. La ECOE se hace en todas las facultades, se concierta anualmente en contenidos, en formas, no es exactamente idéntica en todos los centros.
¿Qué habría que hacer para que una ECOE fuera aceptada como homologada por el Ministerio? Con independencia del problema que ya se destacaba antes, de que qué pasa con la gente que no tuvo la opción, que deben ser gente añosa, porque ya llevamos 15 años de ECOE. Pero en todo caso, cabrían otras soluciones que podemos buscar después, que fuera, por ejemplo, hay centros que tienen capacidad para hacer más ECOEs y que podían ofertar ECOE abierta, digamos, a aspirantes que proviniesen del pasado, ¿no? Y que no hubieran tenido la ocasión. Pero, ¿qué habría que conseguir o qué esperaría el Ministerio como requisito para que las ECOEs presentadas a fin de carrera por cada estudiante según acaba fueran aceptadas como algo confiable para darle un peso significativo en las pruebas de admisión? Yo creo que es lógico, es estandarizarla, es decir, tiene que ser algo que tengamos las garantías de que es igual en una universidad y en otra. O como mínimo muy parecida, tiene que ser algo estandarizado, si no es complicado. Estandarizado, homologado. Estandarizado, homologado, con una norma detrás, hablar con universidades, porque al final esto es un tema, es decir, forma parte del grado, por lo tanto... ¿Habría que hacerlo el mismo día también? Como el MIR. ¿Habría que hacerlo el mismo día o cabría que cada facultad hiciera...? El mismo día del MIR, sería un tema... No, el mismo día. No. Madre mía. El mismo día entre El facultades. mismo día. Bueno, esto ya... Es decir, es que luego ten en cuenta que cuando lo utilizas para algo tan delicado como la priorización, puede que haya gente que te demande judicialmente y te diga, es que en esta universidad fue un día más tarde y tuvieron un día más para prepararse. Esto parece una tontería, pero luego te encuentras este tipo de temas. En Cataluña, que yo vengo de ahí, por lo tanto hice la ECOE en primera persona, ya forma parte, digamos, del cómputo global, porque la ECOE, al menos en mi universidad, cuenta 12 créditos de los 360 de la carrera. Es decir, un 20% de la nota de sexto es el día de la ECOE. Es decir, en parte ya forma parte de la evaluación. Y estoy completamente de acuerdo que a pesar de que Cataluña vaya por delante y ya se haya tratado de hacer una homogenización, sigue sin ser justa. Sigue sin ser justa porque cada universidad la hace un fin de semana diferente. Entonces, se quejan, yo creo, lógicamente, los estudiantes que lo hacen el primer fin de semana, porque al fin y al cabo los casos trascienden y aunque haya mínimos cambios para que no sea exactamente el mismo caso, Es el mismo sí, caso. muchas veces es el mismo caso. De los 20 casos que representan, a lo mejor la mitad es el mismo, la otra mitad se pone alguna variación, pero lo que es la idea general del caso se mantiene. Por lo tanto, si se aplicara, sí debería hacerse todo el mismo día para que fuese justo y hacer 15.000 ECOEs el mismo día. No sé si es muy viable. Además, yo también quisiera decir que no sé si realmente es el momento de hacer una ECOE al final de la carrera. ¿No? Al fin y al cabo, ahora mismo, tal como son las prácticas, como he dicho antes, a lo mejor aún no se ha podido adquirir estas habilidades que luego se evalúan en el ECOE, que a lo mejor sería al final del año de R1, después de tener todo un año de practicar esas habilidades ya en primera persona, ya con esa responsabilidad, que seguramente los resultados serían mejores, o incluso al final de la residencia y que fuera algo de apto o no apto para obtener el título. Pero yo no sé si el momento en el que se está haciendo ahora al final de la carrera es el momento óptimo. Tenemos 5 minutos más porque me han dicho que continuásemos un poquitín. ¿Sí? ¿Podemos? Perfecto. ¿Puedo hacer un añadido? Adelante. Vamos a ver, el tema de la ECOE, el principal valor de la ECOE no es sumativo, es formativo. Y por lo tanto, el valor de la ECOE serviría para formar mejor. En ese sentido, hay muchas facultades de medicina que están haciendo no solamente la ECOE de sexto, sino empiezan a hacer ECOEs desde segundo a lo largo de toda la carrera, con lo cual eso se avanza muchísimo. Y en cuanto a no llevarme yo solamente el trabajo de esta sesión, igual que cuando empezamos con la ECOE estandarizada, propusimos y hicimos durante mucho tiempo nombrar a personal de otras universidades diferentes para que estuviesen como auditores de esa forma de hacer una ECOE en una universidad en concreto para poder acreditarla con los criterios de la conferencia. Yo propongo que el Ministerio también nombre auditores y venga a las facultades de medicina a hacer las ecografías, a hacer las ECOEs, a ver lo que supone y a ver lo que se hace. Y si hay universidades que tengan que mejorar, que mejore, por supuesto. Y si hay universidades que lo están haciendo bien, pueda servir de ejemplo para cómo podría ser al final, dentro de 3 años, dentro de 10, los que sea, una ECOE estatal única. Porque la ECOE en la misma fecha, con las mismas rúbricas, con auditorías cruzadas de gente de otras universidades, desde luego, ¿quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra? Vamos a ir acabando. Hay muchas preguntas que nos sacan un poco de foco sobre troncalidad, interesantísimas todas, pero vamos a tener que seleccionar ya para acabar
algunas cuestiones que me gustaría no dejar en el tintero y que pueden responderse con solo un color o pueden comentarse muy brevemente. Esto se fue. Era fácil, era rojo, amarillo y verde. Vale, ¿os acordáis? Creo que llegamos. Si no, mala cosa será. A ver, un par de cuestiones. Una, o sea, siempre nos pasa cuando discutimos sobre estas cuestiones, siempre, en las 2 ocasiones en que está presente, que ha sido en la conferencia de decanos reciente y hoy, que se apuntan posibles vías de trabajo conjunto de solución, pero quedan apuntadas y ahora nos separaremos en nuestras responsabilidades. Cada uno volverá a su casa y olvidará y dejará esto en el... Cabría, como rojo, amarillo, verde, promover alguna estructura estable de diálogo y de coordinación universidad, comisión, ministerio, en fin, como queramos decir, comisiones nacionales y ministerio, para tratar esto con una cierta más profundidad, aportando datos científicos si caben. Por ejemplo, las ECOs están muy evaluadas, muy estudiadas fuera de España y también en España. Entonces, las estamos gestionando así un poco precipitadamente, diciendo que son heterogéneas. Por ejemplo, no influye muchísimo el conocer o no conocer el contenido. A veces dificulta al alumno que hace la ECOE saber que va de tal cosa el caso, porque eso le hace dirigirse a un sitio que no es el que busca la competencia. En fin, que todo esto se puede hacer con equipos técnicos y con gente más cualificada que seguramente, por lo menos yo mismo. De forma que habría esa posibilidad de que para tratar sobre específicamente el MIR y no tomar decisiones precipitadas ni parcialmente informadas, ¿habría voluntad por parte del Ministerio y de hecho, la hay. O sea, de la conferencia hablamos periódicamente, se tratan un montón de temas. Es cierto que en los últimos años ha habido varios libros, algunos de la OMC, etcétera, y algunos informes sobre una posible reforma del MIR, pero creo que intento serio de, oye, vamos a poner en marcha un cambio, no digo radical, digo profundo, de algunos de los temas que llevan anclados, puede que en el pasado y no se hayan adaptado al modelo actual de todo lo que hay alrededor de las pruebas, el desarrollo luego posterior de la especialización y demás. Creo que no lo ha habido, y pues puede que sea el momento, pero aquí el tema es... hay que tener la voluntad de proponerlo, luego hay que tener la voluntad de que se van a mover las piezas del puzzle. Y cuando se mueven las piezas del puzzle, te aseguro que ya no es todo tan bonito. Habrá ruido. Sobre el adelanto de la fecha, que sería una situación menor, decías antes, el adelanto de la fecha posible del examen, decías antes que no más de un mes se conseguiría en ningún caso. Es que no hay tanto, es decir, no hay tanto tiempo para adelantarla, porque al final hay que cumplir, como te decía, unos plazos de recurso, presentación de solicitudes. Entonces, yo creo que a diciembre no habría problema para pasarla. No quiere decir que la de este año sea en diciembre, pero vamos, que no habría problema para pasarla. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir acabando por la hora. Quedan cosas en el tintero, pero como siempre ocurre. Así que pues mil gracias a todos y esperemos vernos en un futuro próximo. Gracias. Muchas gracias.